Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Con nuestro agradecimiento recibimos al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas Vallas, profesor de filosofía en la Universidad Central del Ecuador desde 2015 hasta la actualidad. Docente de epistemología, filosofía intercultural y derechos humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar del 2011 al 2022. En Flaxo de 2013 a 2018 y en la Universidad Politécnica Salesiana de 1992 a 2018. Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Varios diplomados en Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Pensamiento Político Latinoamericano en instituciones de Ecuador, Bolivia y México. Su trabajo se centra en la filosofía intercultural, la epistemología crítica y las tensiones entre pluralismo, interculturalidad y construcción del Estado plurinacional en América Latina. Combina la docencia con el compromiso en espacios ciudadanos, facilita procesos de formación política, presidente del sistema de riego Ambato Huachi Pelileo y vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Juntas de Regantes. Sus áreas de investigación: filosofía intercultural, epistemología latinoamericana, filosofía de la economía, interculturalidad y decolonialidad, filosofía de los derechos humanos, movimientos sociales y gestión del agua. Bienvenido, Luis Fernando. Buenos días, Edison y compañeros con los que nos escuchan. Un gusto nuevamente estar con ustedes para poder compartir justamente uno de los puntos que, para mi modo de ver, es clave en la comprensión de la interculturalidad, que es el problema del pluralismo como problema filosófico fundante, ¿no? Ese sería el punto que vamos a reflexionar y a trabajar el día de hoy. Gracias, Luis Fernando. Entonces empezaríamos con la pregunta de rigor. ¿Qué es el pluralismo mirado desde la filosofía intercultural? Uh-huh. Bien, voy a permitirme, aunque en la primera intervención algo había mencionado, pero voy a permitirme hacer como una introducción y luego decir los puntos específicos sobre el pluralismo, ¿no? Entonces, la primera cosa es, digamos, desde distintos marcos se ha venido reflexionando esta condición y esta característica de la sociedad global en la que nosotros vivimos. Entonces, planteado desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista epistemológico, decimos que nosotros vivimos todavía en una sociedad colonial, ¿no? En una sociedad que ha marcado, así bien es cierto desde el punto de vista político, económico, nosotros ya no somos colonias en sentido estricto, pero digamos lo que diría Quijano, nosotros mantenemos un estado de colonialidad del ser, del pensar, y entonces ahí viene un asunto. Por un lado, una tesis desde esa perspectiva es, o sea, de proponer o de plantear, digamos, cultural y políticamente, pero también epistemológicamente, la posibilidad de una cultura única, de una cultura universal homogénea, ¿no? Esta es como una tendencia.
que nosotros vivimos ahora. Se puede evidenciar en el ambiente cotidiano incluso esta perspectiva. No hay necesidad, digamos, de entrar a reflexiones de mayor profundidad como para darnos cuenta de que esa es una tendencia, la uniformidad. Pero en medio de ese contexto justamente de la uniformidad, digamos, es ese otro distinto, diverso, irrumpe en mi vida cotidiana, ¿no? Y ahí tenemos los migrantes, otras culturas que empiezan a exigir derechos, empiezan a exigir ser visibilizados, ser reconocidos, pero no solamente a ser reconocidos, sino que empiezan a plantear proyectos, digamos, algunos los llaman proyectos de vida, o otros los llaman más específicamente proyectos políticos diversos, que contradicen a ese proceso de homogenización. Y ahí justamente viene el primer punto. Ese otro, digamos, irrumpe en la vida de esta cultura o de nuestras formas de vivir aparentemente homogenizadas, y se presenta con una característica, que ese otro es irreductible a mi forma de ver. O sea, por más que yo intente asimilarlo, por más que intente incluirlo, etcétera, el otro resulta irreductible a mis formas de comprensión, a mis formas de ver el mundo, a mis formas de actuar en el mundo. Entonces ahí tenemos como el primer problema, digamos, que planteamos, ¿no es cierto? La irreductibilidad del otro a mi manera de ser, a mi modo de ser. Ahí tenemos como esta sería como la primera idea, ¿no? Y la otra, digamos, que se deriva de este mismo proceso de la comprensión es la famosa tesis de la aldea global, ¿no? Como que todos, mientras todos estamos en esa aldea global, y esos todos siendo diversos, mientras no cuestionen, mientras no pongan en entredicho el proyecto, están ahí, ¿no? Entonces, esa es como la otra posibilidad. Pero ahí justamente otra vez surge el problema, ¿no? Y el problema es que en esa aldea global, esa aldea global no tiene la posibilidad tampoco de entender la totalidad de las experiencias humanas que surgen de los contextos específicos. Por más que ha intentado, siempre irrumpen experiencias diversas que, digamos, que ponen en cuestionamientos esa posibilidad supuesta de una convivencia, comillas, armónica de esa aldea global. Entonces, queda, digamos, por los dos lados, en términos de lo que ocurre hoy, no sería posible, ¿no? Entonces, ahí viene justamente el problema, en ese marco, digamos, de colonialidad, en ese marco de intentos de reducción, en ese marco de la homogenización, surge justamente la problemática filosófica de pensar, entonces, ¿qué es eso de lo plural, ¿no? Y del pluralismo, justamente, ¿ya? En algunos autores lo plantean que esto sería como, comillas, una tercera vía, no en el sentido de la tercera vía sociológica que surgió, ¿no es cierto?, en su momento en la década del 90 del siglo pasado, sino más bien como una respuesta a esta perspectiva, ¿no? Entonces, la primera cosa es que cualquiera de las vertientes, incluidas las concepciones del colonialismo y las concepciones, digamos, de la aldea global, cualquiera sean sus vertientes, todos ahora reconocen que hay una pluralidad de culturas, que hay una pluralidad de mundos, que hay una pluralidad de formas de ver la realidad. En eso hay una coincidencia, a pesar de que luego ya las salidas que den a eso sean distintas, ¿no? Entonces aceptamos, digamos, por un lado aceptamos el pluralismo cultural, eso, digamos, nadie ahora creo que lo niega, incluido hasta en los gobiernos, entre comillas, más conservadores, incluido hasta gobiernos medios fascistas, terminan reconociendo que sí, que hay una diversidad ahí, ¿no es cierto?, cultural. Pero aquí viene justamente la primera cosa. Hay que hacer una distinción, digamos, de orden teórico-conceptual entre pluralismo, que es lo que nos convoca, de pluralidad y de pluriformidad, ¿no? Porque ahí vienen las confusiones y luego obviamente las implicaciones epistémicas, las implicaciones políticas y obviamente las implicaciones ya en el orden de la estructuración de procesos civilizatorios, que es lo que a nosotros nos interesa decir. Entonces, la pluralidad no es todavía, digamos, pluralismo, pero ayuda
en la lógica, en el proceso de reconocimiento justamente de que hay un pluralismo que está fundamentando aquello. Y aquí hace referencia a la pluralidad. La pluralidad es el reconocimiento de los diferentes modos de ser, y esta es una noción cuantitativa. Entonces yo puedo decir, hay diversos pueblos, hay diversas nacionalidades, hay diversas formas de sexualidad, etc. Es una noción más cuantitativa. Y esto, en general, la mayoría lo reconoce. Ahí estaría, digamos, la primera diferencia. Pluralidad está abarcado dentro del pluralismo, pero la pluralidad no es el pluralismo, ya no es suficiente. Luego vendría la pluriformidad, que en cambio hace referencia, ¿no es cierto?, a que hay diferencias, pero también hay variedad. Además de que hay distintos, esos distintos son diferentes. Entonces hay una variedad, y uno podría decir incluso en términos así bien cotidianos, ¿no es cierto? No es habiendo colores, hay diversos colores, pero no es lo mismo el verde que el azul que el amarillo, y etc. A eso haría referencia justamente la pluriformidad, reconocer que hay diversos, pero que están, esos diversos son distintos, y ahí viene justamente lo que estamos diciendo. No hay cómo determinar quién es ni mejor ni peor, simplemente el verde es distinto y el otro es distinto, y etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pluriformidad y la pluralidad, haciendo y estando contenidos dentro del pluralismo, no son todavía pluralismo. Sin embargo, son nociones necesarias para poder trabajar nosotros en esa perspectiva. Y entonces ahora vendría la pregunta, ¿no es cierto?, inicial con el que partimos. Y entonces, si no es pluralidad, si no es pluriformidad, entonces ¿qué mismo es esto del pluralismo, no? Y ahí hemos dicho, el pluralismo, como ya dije al inicio, va más allá de la pluralidad y va más allá de la pluriformidad. Entonces, ¿qué es? La primera cosa, bueno, eso ha trabajado fundamentalmente el autor con el que yo me identifico mucho, pero han trabajado otros, pero el que yo he revisado y el que más me ha convencido es Raymond Panikkar. Él trabaja justamente el problema del pluralismo, y la primera cosa que dice, el pluralismo es una diversidad radical. Bueno, como que nos dejen las mismas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es esto de la diversidad radical? Entonces él empieza poniendo, y lo quiero plantear aquí, él empieza justamente diciendo, a ver, el pluralismo no es perspectivismo. No sé si es que podemos esto mirar, porque generalmente, y esto ha llevado justamente a una tesis que está en la línea de la afirmación de la diversidad radical, justamente de plantear un relativismo cultural. Entonces todo vale. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Raymond Panikkar? No, dice, cuando nosotros hablamos de pluralismo, estamos hablando de diversidad radical, pero esa diversidad radical es relativa, pero no quiere decir relativismo, y ahí viene justamente el punto clave que nos interesa a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que plantea esta famosa metáfora que utilizan en el pensamiento hindú principalmente? Que dice, a ver, yo estoy en un cuarto oscuro, vendados los ojos, y entonces ahí está un elefante, y unos están en un lado, otros en el otro lado, y entonces como no podemos ver, entonces nos permiten tocar al elefante. Entonces uno toca la pierna, otro toca la cabeza, otro toca su trompa, otro toca su cola. Entonces cada uno tiene una perspectiva, y entonces pregunta y empieza a describir su perspectiva. Entonces la pregunta es, la interculturalidad, en términos de que es una propuesta pluralista del pluralismo, ¿no?, es perspectivismo, ¿no? Porque entonces dice, nadie tendría la posibilidad de afirmar que es la realidad, porque cada uno habrá descrito o la cabeza, o la trompa, o la pierna, o el rabo, o lo que sea. Entonces no podría. Pero entonces estaríamos condenados solamente a una descripción parcial de la realidad desde su propia perspectiva cultural e histórica. Dice, no. Pero tampoco es entonces, y por lo tanto, cada quien tendría su verdad y cada quien podría afirmar lo que quiere, porque claro, yo vi la trompa y el otro dice yo vi la pierna, y entonces esa es mi verdad, y entonces es eso la interculturalidad y es eso el pluralismo. Tampoco. Dice, porque
¿Cómo podríamos saber? Porque lo que está diciendo usted no es el elefante, usted está diciendo la cola del elefante o la trompa del elefante, pero no está hablando del elefante. Entonces necesitaríamos que alguien haya visto al elefante para poder hablar del elefante. Y entonces ya nos pondríamos en un nivel, ¿no es cierto?, distinto de los que tienen su perspectiva, dice, ¿no es cierto?, el autor ahí. Entonces dice, ¿qué estamos hablando? La primera cosa de la diversidad radical no plantea bajo ningún punto de vista un absolutismo. Entonces la primera cosa, nadie tiene la verdad absoluta, ninguna cultura, por lo tanto. Y por lo tanto ninguna episteme tiene la posibilidad de captar la totalidad de lo real. Pero eso nos abre a un asunto, ¿no? A un asunto clave que obviamente entra en el debate epistemológico, porque según la ciencia tendría la posibilidad de describir la totalidad y la realidad, pero, dice, ¿y por qué no lo hace? Porque ahora no tenemos tal vez los instrumentos, no tenemos todavía las condiciones, pero la realidad es susceptible de ser conocida completamente por el hombre. Ese es el presupuesto epistémico y filosófico que está detrás de aquella afirmación. ¿Qué es lo que está en cambio detrás de la afirmación del pluralismo como diversidad radical que niegue el absolutismo? No hay posibilidad. La realidad es opaca. Si bien es cierto, nosotros podemos conocer la realidad, que habrá que definir y que habrá que especificar. Yo lo dije en una reunión anterior, la realidad vista desde esta perspectiva es una realidad cosmoteánrica, pero ahora habrá que entrar justamente en la discusión de aquello. Al menos en las perspectivas culturales, de lo que se ha podido ver en todas las culturas, hay digamos, este acercamiento a la comprensión de la realidad. Entonces, la primera cosa, la diversidad radical no es absolutismo, es decir, no hay posibilidad de un acercamiento. Ya voy a decir por qué, ¿no? Ahora hay que justificar por qué. Y la segunda tampoco es un agnosticismo en el sentido del relativismo. Todo vale, y bueno, luego todas las discusiones que se ha hecho en torno al relativismo, ¿no? Porque en el fondo el relativismo ya es lo que nosotros aprendimos en la filosofía, recuerda, en el escepticismo, es una afirmación metafísica suicida, porque cuando dice no se puede conocer absolutamente, ya afirmó algo que sí es posible conocer absolutamente, que es el relativismo, como afirmación metafísica suicida. Pero entonces ahí no hay posibilidad de justificación filosófica para aquello. Ni el escepticismo absoluto, ni el relativismo absoluto son sostenibles desde el punto de vista del conocimiento, porque se autodestruyen en sus procesos argumentativos. Eso sería como el primer punto. Entonces ahí sí me acerco, digamos, a la pregunta, dicho esta aclaratoria, digamos, contextual en términos de ¿qué sería entonces el pluralismo? Dice, ya lo dijimos, no significa pluralidad o reducción de la pluralidad, y entonces el pluralismo no es la reducción de lo diverso, de lo plural, a la unidad. Eso no es. Entonces no podríamos, que es una de las tesis que Occidente ha trabajado, ¿no es cierto? O lo uno o lo múltiple. Entonces el pluralismo no podría estar dentro de esta perspectiva, no entra a la reducción de lo plural a la unidad. La segunda cosa, no considera que la variedad sea un ideal indispensable, aunque se reconozca. Es decir, el hecho de que yo social y cultural e históricamente reconozca que hay, qué sé yo, diversas nacionalidades, diversas culturas, ese no es el propósito último del pluralismo, ¿no? Eso no va por ahí. Y por lo tanto, como ya dije en el punto anterior, tampoco la propuesta es la búsqueda de una unidad última, el monismo, ¿no? Justamente porque esa ha sido la tendencia en algunos casos de Occidente. Entonces, el pluralismo acepta los puntos inconciliables que existen dentro de las culturas. Ahí viene justamente el punto. Saber que hay puntos de no coincidencia, y sin embargo los reconozco, y reconociendo eso establezco el diálogo.
Porque nosotros generalmente, esto lo trabajamos en la reunión anterior justamente desde el punto de vista del diálogo dialogal, generalmente nosotros hemos buscado los puntos de encuentro en los que queden subsumidos. En cambio aquí reconozco que hay puntos inconciliables que el otro no puede ser, digamos, asimilado dentro de mi propuesta y dentro de mi concepción de diálogo. Esto es así. Entonces, solo reconociendo que el otro es un totalmente distinto, lo que diría Panikkar es misterio, en el sentido de indescifrable, de indefinible, entonces solamente ahí es posible el pluralismo, si no, no. Porque caso contrario, el otro termina dentro de mi propuesta. Ahí estaría el otro. La tercera, dice, no permite un sistema universal, y esto es clave. Recuerda que esto lo dije en la primera reunión, la tesis, incluso el que está detrás del mito de la Torre de Babel, es la histórica, ¿no es cierto?, que es la concepción etnocéntrica de toda cultura, de intentar ser la cultura única, la mejor o la válida, o como quiera reconocerse. Entonces el pluralismo parte justamente del reconocimiento de que no es posible un sistema ni político, ni económico, ni epistémico, ni por lo tanto cultural, universal. Porque si es que aceptásemos eso, entonces sería un contrasentido. Entonces, en este trabajo que hace Raymond Panikkar, dice, a ver, si yo afirmo un sistema y digo a la vez que reconozco el pluralismo como condición de la interculturalidad, eso ya es un contrasentido. Porque un sistema es la negación de los diversos, de los otros. Entonces no hay cómo. Entonces este sería como el tercer punto, ¿no? Esto no significa para ningún, digamos, no debe entenderse como un mal menor, sino que podría ser la condición de la realidad. La realidad es plural, no solo las culturas. Y por eso es posible diversos mundos, porque la realidad es plural, si no, no. Y ahí está. Entonces, esto rompe justamente con una de las concepciones que yo he visto en los trabajos, en las diversas, digamos, reflexiones filosóficas, porque generalmente se plantea el problema de la diversidad como un problema puramente antropológico y no como un problema ontológico de lo real. Es mi percepción, puedo estar equivocado, pero en la mayoría de los trabajos que yo he visto es la diversidad y la pluralidad se trabaja como un problema específicamente antropológico y no como un problema ontológico. Aquí estamos planteando que la realidad misma es diversa y por lo tanto el hombre, ahí viene el sentido de lo cosmoteántrico. El hombre, la realidad es cosmo, teos y ántrica. Lo ántrico es parte de lo cósmico y es parte de lo divino, de lo sacro de la realidad. Entonces, el hombre es parte de esa realidad, no está fuera de la realidad, es la realidad misma. Y por esa misma razón esta concepción permite superar eso que viene desde el mundo helénico y pasa al mundo occidental, medieval y moderno, la idea de la separación sujeto-objeto como problema de conocimiento. A mí me parece que la riqueza fundamental está ahí. He visto desde otras perspectivas, aunque no lo trabaja así, en Humberto Maturana y en Varela, justamente ellos, desde la biología, cuando trabaja la realidad, la pregunta que se hacen en su famoso texto, si la realidad es objetiva o construida, ellos justamente el propósito fundamental es mostrar desde el punto de vista neuronal que no hay posibilidad de separar sujeto-objeto antes de la experiencia y pretender que hay un objeto antes de toda experiencia cognitiva, perceptiva, que eso no tiene fundamento. Entonces, me parece, aunque ellos obviamente no están dedicados a trabajar el problema de la interculturalidad, me parece que ahí se juntan para dar ideas y por eso me gusta y estoy revisando y trabajando a estos dos autores, el uno desde la perspectiva biológica y el otro acá desde la perspectiva filosófica, ¿no? Esta sería como la siguiente. Entonces, el cuarto acercamiento a la perspectiva del pluralismo sería que el pluralismo nos hace conscientes de nuestra contingencia y la no transparencia de la realidad. La primera, porque claro, eso hasta Popper reconocería, ¿no es cierto?, que nosotros no podemos conocer la totalidad de la realidad, por eso la famosa discusión con
con la primera generación de la escuela de Frankfurt, hay una mala comprensión de la categoría de totalidad con Marx, pero sí, el hombre es contingente, por eso no puede comprender la totalidad de lo real, pero el pluralismo nos pone en una condición además distinta, que algunas tendencias epistemológicas de la ciencia no lo van a reconocer, lo que dije hace un momento. No es que, sí, el hombre puede ser, lo que pasa es que el hombre ahora no puede conocer, pero tal vez mañana sí, que es la tesis del transhumanismo, ¿no es cierto? Ahora no tenemos, pero mañana vamos a ser inmortales, mañana vamos al cyborg, lo que sea, no vamos a discutir eso ahora, pero el punto aquí en cambio dice, no, la realidad tampoco es totalmente transparente, siempre queda un halo de misterio, es decir, de incomprensión, de incluso en los acercamientos más exhaustivos que podemos tener nosotros de la realidad siempre es huidiza, siempre es incomprensible en una parte, aunque el resto obviamente la comprendemos y la interpretamos y la conocemos, incluso la manipulamos, pero la realidad siempre queda en la posibilidad de no comprensión. Entonces ahí se modifica, para mí esto es uno de los puntos más importantes que aportaría el pluralismo en términos filosóficos para la comprensión justamente de lo que nos interesa. Entonces, dice, se plantea, ¿no es cierto?, que es incompatible con un supuesto monoteísta, porque ahí se rompe justamente con esa idea del Dios que conoce todo, que entiende todo, y etcétera. Y por eso planteamos, ¿no es cierto?, mire, ya no hay posibilidad, rompe también con la concepción religiosa que plantean religiones únicas, religiones universales y verdaderas, y en nombre de aquello, ¿no es cierto?, todo lo que de eso se deriva. No hay posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer aquello. El pluralismo busca la inteligibilidad, pero no presupone la comprensión de la totalidad de la realidad. No nos negamos, sabemos que es posible conocer, sabemos que es posible interpretar, pero no hay posibilidad de conocimiento de la totalidad, por las dos razones, pero principalmente aquí la que me interesa a mí, porque sobre la contingencia del sujeto del conocimiento, eso desde Occidente mismo hemos trabajado muchísimo, diciendo el sujeto es limitado por sus condiciones culturales, históricas, por su propia capacidad de conocimiento, pero aquí me interesa justamente remarcar el carácter de la no permeabilidad completa de la realidad para poder ser conocida, el no desciframiento. El siguiente punto, que sería el 5, el pluralismo es un símbolo que expresa una actitud de confianza cósmica que admite una coexistencia polar y dúctil entre las condiciones humanas y las realidades últimas, cualquiera que éstas sean, dependiendo de los contextos culturales, porque para cada cultura hay condiciones últimas explicativas, ¿no? Unos han llamado Dios, otros han llamado materia, otros han llamado Brahman, otros Buda, etcétera. Pero siempre hay condiciones últimas a las que llegas, incluida la ciencia. Cuando llega a los axiomas son condiciones últimas y que incluso no tienen explicación, porque si no iríamos, ¿no es cierto?, ad infinitum en el asunto. Esta sería como el asunto. Y ahí esas condiciones últimas pueden ser cosmológicas, con K o con C en el sentido científico, o pueden ser religiosas, dependiendo, ¿no? Teniendo en cuenta, de pronto en el contexto en el que vivimos, estas podrían ser muy discutidas, porque dicen, en el fondo, antropológicamente ahora queda mostrado, bueno, siempre se sabía, pero digamos, el hombre siempre busca trascender y busca plenitud, y esas búsquedas son búsquedas últimas de cualquier tipo. Cuando la ciencia incluso busca el Big Bang, ¿no es cierto?, el famoso, la partícula de Higgs, el acelerador de partículas, en últimas está buscando explicaciones últimas, y son explicaciones de orden filosófico que trascienden la dimensión científica. Siendo científicas, van más allá de la ciencia. Esto, tú que vienes de este ámbito incluso conoces, ¿no es cierto?, la famosa discusión entre la primera generación de la mecánica cuántica con Einstein. No era discusión científica, era una discusión filosófica. Bueno, el universo hay juego de dados o no, y los otros entonces es esto, en definitiva, esta discusión, ¿no?, esta discusión de fondo, cómo estamos entendiendo, donde la ciencia obviamente, desde mi punto de vista, y ahí cojo la tesis de Maturana,
no debe dar el salto, porque el salto es reconocer que hay otros ámbitos donde la ciencia no entra, no porque eso le haga menos, sino simplemente porque son campos distintos. Es como cuando la religión pretende entrar al campo de la ciencia, o la filosofía a hacer explicaciones científicas. Obviamente sirve para fundamentar, pero la filosofía no es ciencia, ¿no? Y creo que eso es importante, reconocer estos campos, ¿no? Y a la vez que reconocen los campos, reconocer las interrelaciones. Desde mi punto de vista, para algunos esto puede ser que no, pero para mí no es posible hacer ciencia, ni ciencias físicas, ni matemáticas, ni ciencias sociales, sin filosofía, y eso al menos yo lo pienso. Otros dirían que no, que es posible, y bueno, ahí viene todo un debate, ¿no es cierto?, toda una discusión. Y el otro punto, con eso iría concluyendo, no niega las funciones de logos, que dijimos también en la cuestión del diálogo, y sus derechos inalienables. Sin embargo, el principio del pluralismo está centrado en el mito, entendido el mito no como un objeto de logos o como objeto de pensamiento, sino más bien como un horizonte posible que hace factible el pensar, ahí, en esa línea, porque si no, lo que ha hecho Occidente es estudiar al mito, y ya no es mito sino mitología, ya entonces pierde todo su sentido y su horizonte de referencialidad cultural y civilizatoria. Entonces por ahí sería la tesis y el planteamiento al que iría yo, y entonces diría, para ir concluyendo ahí, por eso el pluralismo es fundamento de la interculturalidad, o no hay interculturalidad sin pluralismo. Esa sería como llegar a la conclusión, ¿no? Bueno, si es que eso puede llamar, siempre está abierto pero es como una cosa que podríamos plantear ahí como un punto de referencialidad. Eso. Muchas gracias, Luis Fernando. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Luis Fernando Villegas, y a Tito Chiela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.